Muy bien. Buenas noches a todos los que se encuentran presentes, a los que nos encuentran en este momento, en esta tarde-noche de 26 de agosto de 2021. Esperemos se encuentren muy bien, se encuentren todavía resguardados en casa, prácticamente ya es la hora de la cena. Les tenemos una temática muy interesante, que es la seguridad del niño pasajero, este programa que hemos organizado desde hace un par de meses en conjunto con nuestra Federación de Occidente, nosotros como Colegio de Pediatras del Estado de Colima, junto con Gobierno del Estado, Secretaría de Movilidad y Guardia Nacional. De esta manera, enfocándonos y preocupándonos mucho por la casuística elevada que se da cada vez más al no tener un buen sistema de retención cuando transportamos a nuestros pequeños, y es el motivo de estar el día de hoy aquí presentes. Debo de de comentarles que a los que estén también por aquí podrán observar que hay una liga que nos gustaría bastante que puedan difundir a través de sus redes sociales o con sus amistades, porque es un diagnóstico situacional de cómo nos encontramos como ciudad, municipio, Colima y Villa de Álvarez o estado, ¿verdad? Acerca del conocimiento o desconocimiento, uso o desuso de estos sistemas de retención. Cedo la palabra en este momento a nuestro moderador, que es Alejandro González, y doy la bienvenida a todos los ponentes aquí presentes. Miriam del Toro, muchas gracias, mucho gusto. Daniel Cano, muchas gracias y mucho gusto también por tu presencia. Amigo Juan Carlos, muchas gracias y mucho gusto. Adelante. Bonita noche. Gracias, buenas noches. Efectivamente, gracias Germán. Germán Agustín Rico Solís, presidente del Colegio de Pediatras del Estado de Colima, una de las varias asociaciones que están haciendo el esfuerzo por este trabajo que el día de hoy estamos compartiendo. El objetivo de este foro, Seguridad de la Niña y del Niño Pasajero, del día de hoy, es dimensionar, como ya lo exponía de esta manera el doctor Germán Rico, una problemática real en el Estado. Las personas no utilizan los sistemas de retención infantil para transportar en el automóvil a niños y niñas. Y uno de los principales factores del por qué no se utilizan es el hecho de que no se dimensiona pues su nivel de utilidad. Muchas personas creen que con abrazar al niño o a la niña es suficiente, lo hemos visto nosotros al momento de andar por las calles precisamente, y otras personas ni siquiera prestan atención en que sus niños van sacando los brazos o incluso la cabeza por las ventanas. Justo veía hace unos días en estos vehículos que tienen estas ventanillas en la parte superior a niños asomándose mientras el vehículo iba avanzando. Como contexto general de la problemática, algunas estadísticas que podemos compartir en este momento son las siguientes. Hay 6.6 heridos por hechos viales al día en el estado. Los principales fallecidos son niñas y niños de 0 a 9 años. Al año, 128 personas fallecen por esta causa. En unidades hospitalarias, los accidentes ocupan el 11º lugar dentro de las causas de mortalidad, 2 puntos abajo de homicidios, que ocupa el 10º lugar. Esto equivale a 4 salones de primaria para darnos una idea de la dimensión. El 98% de los accidentes ocurren en las zonas urbanas de Colima, y los principales afectados, pues como bien lo hemos comentado al principio, son niños y niñas. Por ello, representantes de salud del área técnica de la seguridad vial y representantes de asociaciones civiles, pues en este momento nos damos a la tarea de abordar esta información. Hablaremos de la problemática y cómo podemos mejorar como Estado para utilizar este tipo de sistemas de retención para cuidar la vida de nuestras niñas y nuestros niños, y que tiene que ver mucho con la cultura precisamente de la manera en que podemos dar uso a estos sistemas. Para eso, bueno, con el permiso de todos ustedes, presento a quienes nos hacen el favor de acompañarnos y de compartirnos información en este primer foro. Voy a hacer primero la presentación breve de cada uno de ellos, y ya cuando pasemos la palabra aquí a cada uno de quienes nos acompañan, hablaré un poquito de la temática, cómo la estarán abordando. También aprovecho para comentar, al final de este foro abordaremos también algunas preguntas que el público nos va a estar haciendo llegar a través de las redes sociales, para poder tratar de dar cabida a la mayoría de las que sea posible, por cuestiones también de tiempo, que así lo vaya permitiendo el desarrollo de la información en este foro. Nos acompaña el doctor Juan Carlos Iglesias Castillo. El doctor Juan Carlos es médico especializado en la terapia intensiva pediátrica y actualmente se desempeña como coordinador del Departamento de Pediatría en el Hospital Regional Universitario. Gracias, doctor Juan Carlos Iglesias. Un gusto y También gracias por la invitación.
Gracias. También nos acompaña Daniel Cano, es internacionalista de la Universidad de Rosario, fue becario del programa Liderazgo por Bogotá y tiene una maestría en Planificación Urbana y Regional de la Universidad de los Andes. Daniel Cano es líder de proyectos en seguridad vial en WRI México, cuya labor es promover el diseño e implementación de políticas públicas de prevención de siniestros de tránsito, investigación y coordinación de proyectos de seguridad vial con entidades públicas y privadas. Gracias por tu compañía, Daniel Cano. Muchísimas gracias por la invitación, Alejandro. También nos acompaña la maestra Miriam del Toro Velasco, es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Colima y cursó la maestría en Relaciones Públicas en la Universidad de San Martín de Porres en Lima, Perú. Labora en la Universidad de Colima actualmente desde hace 29 años, donde se ha desempeñado en los departamentos de Relaciones Públicas, Dirección General de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica, donde fue responsable de movilidad académica para América Latina y fue capacitadora en temas de comunicación intercultural. Es asesora internacional, experta para Grupo Urbano Medellín, organización civil enfocada en la construcción de ciudadanía. En el ámbito social es presidenta del proyecto Habitante, Asociación Civil. Miriam, muchas gracias por tu compañía. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Y para dar continuidad a este foro, voy a ceder la palabra entonces al doctor Juan Carlos Iglesias Castillo, que nos dará una explicación técnica de la cinemática de la trauma, platicando cuáles son los principales traumas detectados en niños, niñas pasajeras que han estado en un hecho de tránsito sin estar debidamente sujetos a un sistema de retención infantil. Nos platicará, por supuesto, desde su experiencia como un profesional de la salud, las lesiones que han presentado y el cómo pudieron ser prevenibles con el uso de los sistemas de retención infantil. Adelante, doctor Juan Carlos Iglesias Castillo. Muchas gracias por el preámbulo y pues bueno, esta charla intentaré hacerla sin tanto tecnicismo. Lo que quiero hacer es una charla amena, donde de forma clara pueda yo ejemplificar la problemática y sobre todo el riesgo que tiene un pequeño, que hablamos desde mes de edad hasta más grandes, que ya son capaces de sentarse y de ajustar un cinturón de seguridad hecho en un automóvil. Como a veces yo me pregunto, y cuando uno se vuelve papá, llevas a tu hijo, en ocasiones puedes tener un sentimiento contradictorio, ¿no? Decir, bueno, es que mi hijo quiere ir jugando, conviviendo, quiere que el aire le dé, como en las películas, ¿no? Que le dé, que sea feliz, que sonría. ¿Cuántas veces no hemos visto niños que por medio del quemacoco están fuera del coche? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros por alguna u otra cosa tenemos un accidente en vehículo automotor? De aquí, yo les pregunto a todos los papás que están conectados y que verán esta charla, ¿cuántos de nosotros, al momento de ser papás, nacemos con el chip, primero de cómo ser papá, después de cómo cambiar pañales, y la tercera, de cómo usar un sistema o una silla de retención para niños? ¿Cuántos realmente sabemos? ¿Cuál es la metodología que ustedes siguen para decir, bueno, yo voy a usar esta? ¿En qué nos basamos? Marcas, precios, colores, Elmo, el osito que está ahí, es bien característico, porque estudios en Estados Unidos, esto es algo normado. A nosotros como pediatras, toda especialidad médica tiene colegios y asociaciones. A nosotros una de las más importantes en pediatría es la Academia Americana de Pediatría, y esto está bien estudiado y normado por ellos. Se ha visto que conforme su niño va creciendo, dependiendo de las características físicas basadas en peso y talla que vaya a tener su pequeño, va a ser cómo nosotros tengamos que usar la silla. La podemos usar desde una silla viendo hacia posterior, o sea, la silla que se pone y el niño viendo hacia enfrente del asiento posterior y dándonos la nuca hacia el conductor. ¿Cuánto vamos a poner a estos niños aquí? Bueno, pues el niño que se pone así normalmente es desde el mes hasta los 2 años. Pero si ustedes quieren características más específicas, bueno, va a ser aquel niño que la conformación de la altura va a quedar 2.54, está así establecido, es la conversión de libras a centímetros, perdón, de pulgadas a centímetros, 2.54 centímetros por debajo
del asiento de seguridad de la cabecera. Ahora bien, las correas que usemos en el arnés tienen que salir de la parte posterior, ¿no? Y agarrar bien los hombros del paciente. El broche, que es, acuérdense que esto es en 4 puntos, el primer punto tiene que estar a la altura de las axilas. Y el segundo punto, que es el que hace los 4 puntos, tiene que estar bien fijo a la altura de la pelvis. Esto es muy importante y una de las recomendaciones que más se dan es no utilicemos aditamentos adicionales a los que traen las sillas. Es muy común que nosotros como papás digamos, bueno, es que si la cabeza de mi niño va chueco dormido, le pongo esta bandita, este sujetador, y en el momento que se tiene un accidente, esa bandita puede deslizarse hacia abajo, puede causar un ahogamiento o pueden venir otro tipo de lesiones. Cuando nuestro pequeño crece y se vuelve o tiene más peso y tiene mayor estatura, es cuando nosotros vamos a tener que voltear la silla para que el niño vaya viendo de frente hacia, digamos, el medallón o el asiento del copiloto. Algunos papás me dicen, bueno, ¿cuándo yo sé? Hay que tener algo mucho en mente. Cada silla que ustedes compren tiene especificaciones de cómo debe ser usada, durante cuánto tiempo la podemos usar. Ojo con esto, las sillas de los bebés, de los niños, tienen fecha de caducidad por seguridad. Y hay ocasiones que, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, primero yo, después mi sobrino, después el sobrino del sobrino, el sobrino del sobrino del sobrino, y se va heredando, y la seguridad de la silla, el fabricante dice, más allá de esta fecha ya no la uses, ¿ok? Entonces, en el momento que mi niño pese de 18 a 20 kilos, va a ser el momento en el cual yo ya volteé mi silla, ¿ok? Aquí se tiene que tener en mente que al momento que nosotros tengamos la silla hacia enfrente, los hombros del pequeño deben de ajustar con la altura de la silla, ¿ok? Y hay algunas sillas que ya tienen algunos aditamentos como la protección de la cabeza, porque ¿qué pasa? Algunas, no voy a ahondar en marcas, no es el propósito, pero cuando el niño se duerme, ¿qué pasa? Se ocluye, ¿no? Entonces, cuando va así, la vía aérea se ocluye y esto puede causar retención de CO2, que es algo que normalmente volteamos y decimos, ay, qué bonito, viene dormido, pero es otra cosa que se tendría que tener en mente. Para poder avanzar un poquito más, cuando el niño crece y tiene un peso entre 30 a 40 kilos, vamos a usar algo que se llama asiento elevador. El anglicismo, la traducción en inglés es un booster. El objetivo del booster es que ya no va a ser persona silla, sino solamente la parte inferior con la reposadera de los brazos, lo que va a permitir que el niño quede a la altura del asiento del coche y que el cinturón de seguridad pueda ajustarse de forma adecuada. Bueno, esto es una síntesis muy a grandes rasgos de la guía que emitió la Academia Americana de Pediatría como una guía o una política de manejo, un consenso de expertos para brindar seguridad. Ahora, esto también está estudiado. Ha habido estudios también donde agarran un grupo de papás y le dicen, a ver, papá, ¿tú sabes cómo son unas silla? Y en Estados Unidos hay un estudio bastante peculiar que fue en el 2019, donde de un grupo de 300 papás los juntaron y les dijeron, lléname esta encuesta de 10 puntos. Y de esos 10 puntos, solo el 40% de los papás pudo contestar de forma adecuada 6 o más puntos. ¿Qué quiere decir? No tenemos la cultura de forma adecuada y precisa de cómo usarla. Ahora bien, esto no quiere decir que estemos en caos y todo lo estemos haciendo mal y sea imposible, no. Hay videos, no voy a ahondar tampoco en marcas, lo vuelvo a decir, pero hay videos que nos ayudan. La silla debe de ir fija, no se debe mover más de 2 centímetros de un lado a otro, no debe de tener nada abajo, alguna serie de características que, bueno, esto lo podemos ahondar más adelante o en alguna otra charla. El punto aquí es, ¿qué pasa? Médicamente, ¿qué pasa? Conforme su niño va creciendo, las características corporales del paciente van a cambiar. Lo primero que podemos tener es que mientras más pequeño el niño, hablamos de los primeros 6 meses, la superficie corporal en mayor cantidad se encuentra en la cabeza. Es por eso que nosotros vemos a los niños chiquitos parecen, por así decirlo, caricaturescos, una cabeza muy grande y un cuerpo chiquito. Conforme el paciente va a ir creciendo, la cabeza no es que disminuya de tamaño, sino que el cuerpo va creciendo y la dimensión o relación va cambiando.
Ahora bien, la estructura, si ustedes se tocan, su cabeza, su tórax, la conformación ósea va cambiando. La famosa fontanela, o coloquialmente llamada mollera, es ese espacio que queda en esta zona de la cabeza donde al nacer el niño los huesos aún no están fusionados. Entonces, ustedes si a un bebé lo tocan de forma muy discreta y suave, van a sentir un área donde se deprime y es menos renitente. Conforme va creciendo el niño, esta cabeza se va fusionando, va habiendo mayor proceso de osificación y cuando el proceso de osificación avanza, toda la bóveda craneana se cierra. ¿Qué pasa? Los niños que son más pequeños, este proceso de osificación va teniendo un patrón progresivo. El cuerpo del niño entre el mes de edad o más pequeños, desde nacimiento hasta el año de edad, normalmente todo el cuerpo es un poco, por así decirlo, blando. La cabeza es más blanda, el tórax es más blando, los huesos no están totalmente osificados. Entonces, ante cinemáticas tan potentes que puede haber en un accidente, si el niño no llevamos la silla bien colocada o bien sujetada, el accidente lo que se puede provocar en este pequeño se llama politraumatismo. Y para nosotros médicamente el politraumatismo abarca desde lesión del sistema nervioso central con un trauma cráneoencefálico, que el trauma cráneoencefálico es lo que en el paciente politraumatizado más tenemos que incidir. ¿Por qué más tenemos que incidir? Porque a fin de cuentas, la lesión en la masa encefálica, en el tejido cerebral, es la que nos va a condicionar mayor grado de secuelas a posterior y lo que nos puede reducir la calidad de vida del paciente. Esto no quiere decir que cuando el paciente sufre un accidente solo nos enfocamos en la cabeza. No. ¿Cuáles son los otros sitios de daño? Tórax, ¿no? El tórax de los niños pequeños es mucho más distensible. ¿Qué quiere decir? Enfoquen ustedes un globo, ¿no? Si un globo lo inflan, el globo, si ustedes lo aprietan, lo pueden colapsar. Pero ¿qué pasaría si a ustedes ese globo tuvieran la capacidad por algún método de con un popotito meter y echarle engrudo o cemento? Ya no lo van a poder apretar tan fácil. Es algo similar a lo que pasa con la parrilla costal. Conforme va creciendo el niño, esta parrilla costal se va endureciendo, ¿ok? Se va osificando. Pero el tórax, el abdomen, la pelvis, son otros sitios que pueden tener daño específico. Ahora bien, nosotros cuando enfocamos un paciente con politrauma, lo dividimos por segmento. Lo primero es la cabeza. Lo segundo es el trauma torácico. Y dentro del trauma torácico, lo que podemos tener es trauma cardíaco, contusión pulmonar. En esta cavidad que es el tórax, aquí en el centro, voy a mover un poquito el celular. Aquí está mi corazón y aquí mis pulmones. Y si ustedes se tocan, todo lo que tienen es la parrilla costal. Pero esa parrilla costal, ante un impacto de alta cinemática, puede romper y dañar, ¿no? Las vísceras, bueno, los órganos que están dentro de la caja torácica. Ese es el primer sitio. El segundo, el abdomen. Si ustedes se palpan su abdomen, por supuesto no tienen hueso ahí. Tienen una pared de músculo, una pared de grasa y una pared de piel o de dermis. Entonces, cualquier traumatismo contuso o penetrante, dependiendo de la cinemática del accidente, la potencia y cómo se da esto, que bueno, es algo que está fuera de los fines de algo médico, porque eso se enfoca en otra parte, pero esto puede tener daño a víscera hueca. ¿Qué quiere decir? Dentro del abdomen, si ustedes se palpan, ¿no? Y van bajando su mano, del lado derecho van a tener el hígado y del lado izquierdo van a tener el vaso y en el centro va a estar el intestino. En la parte posterior, en la espalda, van a estar los riñones. Pero dependiendo del trauma, nosotros podemos tener también una lesión a nivel de vísceras abdominales. Y en la pelvis, lo importante es que en la pelvis están los genitales y los dos huesos que son más importantes conforme el niño crece. Ustedes tengan esta noción. Si mi niño va creciendo, los huesos de las piernas se vuelven más largos, ¿no? Entonces, cuando un paciente no va bien sujeto, uno de los sitios que pueden tener fracturas también son las extremidades, los brazos, las piernas. En característico, las piernas tienen un hueso muy largo que se llama fémur, que se articula por la cabeza del fémur con el acetábulo de la cadera.
Y esta zona, cuando tenemos una contusión directa, causa fracturas con presencia de mucho sangrado. Entonces, si nosotros no aprendemos a usar nuestra silla, no aprendemos a sujetar al niño, no aprendemos a saber las características de la silla y a partir de qué pesos podemos ir moviendo la estructura de la silla y a nuestro pequeño, vamos a tener el riesgo de que en una colisión el paciente pueda salir eyectado, ¿no? Y pueda tener un golpe directo contra el asiento del copiloto. Ahora bien, sabemos, y esto por estudios, que la cinemática del coche y del trauma es mientras la velocidad sea mayor, la velocidad de eyección del paciente también va a ser mayor. Entonces, si mi hijo no va bien sujeto, hay ocasiones donde aunque los llevemos en la parte trasera, es tal el vector de fuerza de eyección que pueden salir proyectados por el medallón o chocar directo con el asiento o chocar con la persona que vaya sentado enfrente. Esto es si tenemos la cultura de ponerlo en una silla. Cuando no lo ponemos en una silla, todo esto se potencia. Imaginemos o pongamos un ejemplo. Vamos nosotros a una salida familiar. Nuestro hijo pequeño, 4 o 5 años, va muy contento y va en el espacio entre el conductor y el copiloto. En ese pequeño espacio que queda, no lo llevamos en la silla. ¿Qué es lo que pasa? Vamos manejando, ¿no? Sufrimos una desaceleración súbita y ¿qué es lo que pasa? El vector de fuerza va a proyectar al niño hacia la parte de enfrente. Esto lo que va a producir es que la mayor zona de trauma va a ser la cara, ¿ok? Y aquí viene un punto muy importante también. ¿Qué papel juegan los servicios prehospitalarios? Aunque nosotros en el hospital somos el equipo médico que damos la atención continua y progresiva a la recuperación de los órganos, un punto clave, y esto lo quiero asegurar, lo quiero afirmar, porque esto es parte de la cultura del accidente y ellos juegan un papel fundamental y la medicina prehospitalaria tiene que ser reconocida. Un papel fundamental son los paramédicos que llegan a la atención en el sitio in situ del accidente. Estos paramédicos, dependiendo su destreza y su grado de preparación, van a tener las habilidades y conocimientos de cómo poder movilizar al paciente para poder disminuir pérdidas sanguíneas, mayor lesión, proteger el segmento corporal de la cabeza, ¿ok? Y permitir una adecuada posición en una ambulancia para llevar a un sitio de trauma. Pero este periodo, aunque a veces no es tan bien valorado, es súper importante. En el trauma, la medicina prehospitalaria puede dar una sobrevida de hasta 60% si es bien manejado de forma previa. Entonces, cuando el equipo prehospitalario lo hace bien, nosotros tenemos la obligación cuando llega al área de urgencias, que dicho sea de paso, pues bueno, al igual que en el adulto, la medicina en la edad pediátrica también hay urgenciólogos, que es algo que ha empezado a salir y hay terapia intensiva. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en medicina cuando me llega un paciente con politrauma? Hoy en día, una de las herramientas más potentes que tenemos y más rápido es el ultrasonido. Ustedes ubican el ultrasonido cuando van a tener un hijo y su esposa, su pareja va con el ginecólogo, le ponen un aparatito que no duele, con gel, que te lo ponen en el abdomen y ves. Por medio de ese dispositivo estamos nosotros actualmente haciendo un escaneo desde la cabeza hasta la cadera. Y vamos bajando para ver integridad de órganos, para ver si el cerebro está inflamado, cómo están las pupilas, ¿hay sangrado? ¿Cómo está el cuello? ¿Cómo está la garganta? La vía aérea está desplazada, nos bajamos al corazón, hay daño en el corazón, hay sangre fuera del corazón o del pulmón, el pulmón expande bien y de ahí nos vamos a hígado rápidamente para ver si hay un sangrado en cavidad abdominal, después a vaso para ver si hay ahí y después a la parte inferior del abdomen. Uno de los puntos más importantes de estabilización en un paciente con politrauma es la contención de daños. Y muchos de estos pequeños van a llegar con datos de sangrados, hemorragias, pero sobre todo de trauma cráneoencefálico. El trauma cráneoencefálico, dependiendo la gravedad
impacto y afección de la bóveda craneana y de la materia encefálica va a ser proporcional al grado de inflamación que se va a dar a posterior. Nosotros tenemos que va a haber dos mecanismos de lesión cerebral. La primera va a ser cuando viene, digamos, el primer periodo de desaceleración, ¿no? O sea, si yo fuera un dummy, si ustedes han visto estos ejercicios que se hacen con los dummies, ¿no? Si el niño viene bien sujeto, el niño no va a hacer este movimiento de chicoteo, ¿ok? Si el niño no viene sujeto, entonces el niño va a salir eyectado y va a frenar con algo que esté posterior a él. Si el niño viene parcialmente sujeto, lo que va a hacer es un movimiento primero hacia enfrente y después hacia posterior. Este movimiento hacia enfrente lo que va a provocar es que toda la materia encefálica sea colapsada hacia la parte literal como una esponja, se colapsa todo el cerebro hacia la parte anterior del cráneo y al momento de hacer este movimiento posterior, la masa encefálica retrae y pega en la parte posterior del cráneo, teniendo un sitio doble de lesión. Entonces, conforme si concatenamos todos, conforme más pequeño sea mi hijo, mayor riesgo de secuelas a largo plazo y de lesión de órganos. ¿Por qué? Porque los hitos de protección que tenemos, como es una parrilla costal bien osificada o un cráneo bien osificado, no está presente. Les vuelvo a repetir, hagan el ejercicio, toquen de un niño entre 1 mes a 6 meses de forma muy sutil, las costillas son blanditas, ¿ok? Entonces, si nosotros no aprendemos, no tenemos la conciencia de cómo se usa una silla o un sistema de retención de forma adecuada, y ojo con lo que voy a decir, y en ocasiones como papá se nos olvida. Haré un paréntesis, ¿qué pasa cuando ustedes van sábado, vamos a poner un ejemplo hipotético, sábado 7, 8 de la mañana, se levantan, van a hacer el desayuno y hace falta algún ingrediente para cocinar? Vámonos, le dicen a su hijo, vamos a la tienda, lo suben al coche y ¿qué dices? Bueno, son aquí 3 cuadras, ¿no? Lo voy a sentar a mi lado, lo llevo en las piernas o lo pongo atrás sin sujetar. En esos episodios donde no viene sujeto el niño es donde mayor riesgo de politrauma tiene el paciente y donde mayor daño orgánico va a haber y mayor secuela a largo plazo. Tal vez la parte del cuello, y esto digo tal vez para ser un poco enfático, del cuello hacia abajo, lo podamos llegar a recuperar. Si el pulmón se daña, lo podemos recuperar, podemos intubar al paciente, podemos hacer una serie de pasos para recuperar ese pulmón. Si sangra el paciente, podemos dar sangre. Si la lesión cardíaca no es tan importante, lo podemos recuperar. Uno de los principios básicos del politrauma es el apoyo con cirujanos expertos y en este caso, cirujanos pediatras enfocados en este tipo de procesos. Si el abdomen, el hígado sufre daño, se puede reparar. Pero el punto donde mayor daño tienen los niños, y es el punto o el órgano que tal vez no se puede llegar a complementar o a satisfacer las demandas necesarias para volver a lograr un funcionamiento normal, es el cerebro. Y lesiones cerebrales pueden llevar a secuelas de por vida o a eventos de tal inflamación de la materia encefálica que sea muy difícil su manejo dentro del medio hospitalario. ¿Existen formas? Sí, sí existen formas, pero esto se vuelve más complejo. Mientras más daño haya a los órganos, a nosotros médicamente se pone mayor grado de dificultad nuestro manejo y mayor riesgo de mortalidad en los niños. Con todo esto, ¿qué quiero ahondar? Y como les dije, no quiero hacer una charla muy técnica. Lo que quiero decir es, tenemos que aprender y tener la cultura de poder informarnos y saber qué tipo de silla debo comprar. No tengo conflicto de intereses, no estoy promocionando ninguna marca. Cada silla tiene sus características específicas y estas guías de la Academia Americana de Pediatría están al alcance. Existen muchas sociedades a nivel mundial que por medio de videos en plataformas virtuales nos pueden ayudar a ver si nuestra silla al momento de colocarla lo hice bien o lo hice mal. Está bien sujeta, está bien adherida o no está así. Para los que somos hispanoparlantes, uno de los países que más tienen videos demostrativos de estos es España. Y pues bueno, los invito a que los busquen. Tampoco estoy en pro de dar alguna página o sociedad en específico.
Ahora, si nosotros creamos esta cultura, considero que el daño y esos 3,000, según el INEGI, 301,000 accidentes de tráfico que hubo en el 2020 con 8,500 fallecimientos y de esos el 30-35% son niños, datos del 2020, podemos disminuir el riesgo de mortalidad y de secuelas a largo plazo. Hay que crear cultura de uso de esto, hay que dar, considero, su papel fundamental a la medicina prehospitalaria, que son los principales artífices de que un paciente pueda tener un adecuado proceso de recuperación del sitio del accidente y llevarlo al hospital. Y después nosotros, como urgencias pediátricas o terapia intensiva, cirugía pediátrica, traumatología, cirugía reconstructiva, entramos a hacer toda nuestra labor, esperando que esto sea concientizador y no tengamos que entrar nosotros a trabajar, sino que simplemente nos podamos enfocar en ser papás y saber que nuestros niños están creciendo de forma adecuada. Les agradezco la oportunidad, espero que haya sido una charla precisa, concisa, no quise ahondar en tantos términos médicos y estoy presente y pendiente para cualquier duda que pueda emerger y colaborar con el resto del panel. Gracias. Gracias, doctor Juan Carlos Iglesias Castillo. Muy importantes estas aportaciones que justo se abordan características, detalles bastante importantes en cuanto al comportamiento y que hablan mucho de justo de basado en las estadísticas que platicábamos al principio, de la falta de cultura y de toma de importancia en el uso de estos sistemas y que por supuesto también que lo fácil que de pronto es bajar la guardia ante muchas situaciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la seguridad vial con los niños y niñas, que no se debe de dejar, por supuesto, por un lado, en ningún momento, ni por una cuadra, ¿no? Como bien lo comenta hace unos instantes, que representan en esos momentos los puntos de mayor riesgo. Así puedas de pronto decir, voy muy despacito, voy aquí nada más a 2 cuadras, y a pesar de eso, tú puedes ir con toda la precaución posible, y bueno, no puedes controlar todo el contexto que está rodeándote, ¿no? En ese aspecto, pues también intervienen muchos factores de riesgo. De forma muy breve, nada más comparto 2 preguntas. Una de ellas tiene que ver con las características que se deben de tener las sillas. Preguntan el Buster también, que supongo, con la excepción de que guste agregar algo más, tiene que ver con estas guías que comentaba que se pueden buscar de manera muy fácil, ¿verdad? Sí, y sobre todo la principal característica, lo vuelvo a repetir, no quiero andar en marcas, pero cómo va a ser los principales datos de cómo aprender a usar una silla va a ser talla y peso de nuestros hijos. Hay que aclarar que hay algunos grupos, digamos, de consideración peculiar o especial, que son pacientes que tienen alguna condición médica característica, que tenemos que hacer algunas adecuaciones. Pero lo que tenemos que saber es que dependiendo del peso y la talla, va a ser cómo tiene que ir colocada la silla. Si va viendo con rear facing, que es viendo hacia atrás, o sea, la nuca, viendo hacia el sitio donde avanza el coche, o con la cabeza viendo hacia enfrente, o conforme el niño va creciendo de acuerdo al peso, solo usar el levantador. El peso es uno de los principales puntos, pero la talla también, porque el niño debe de ir con cierta característica de las piernas y conforme va creciendo, estas piernas deben de tener libre movimiento y estar bien adecuadas para que no estén sujetas en un momento de un impacto. ¿Ok? Los cinturones o los arneses de 4 puntos son fundamentales. Conforme va creciendo el niño, si se ve aquí híjole, espérenme, tengo una silla acá, ya entendí, es que estoy al revés. Tengo una silla aquí. Cuando el niño es pequeño, me voy a hacer bebé ahorita, el cinturón debe de salir abajo de mi hombro y envolver mi hombro. Conforme yo voy creciendo, la altura del asiento debe de concordar con mis hombros, para que cuando yo aproximadamente pese entre 30 a 40 kilos, mis hombros deban de estar totalmente a la altura de la silla y el cinturón ajuste de forma perfecta. ¿Ok? Entonces, yo les invito, estas guías son de libre acceso, las principales características son peso y talla, lean los manuales de sus sillas, bajen estas guías y dependiendo, vamos a poner 3 puntos. La cabeza va hacia atrás cuando el paciente pesa desde el mes de vida hasta los 18, 20 kilos,
tengo que voltear mi silla cuando el paciente pesa entre los 18 a 30 kilos y uso el levantador, el booster, cuando el paciente pesa entre 30 a 40 kilos. Después de eso, la teoría nos dice que la altura del paciente va a ser suficiente para que nosotros podamos tener a nivel la altura del asiento. Ahora, hay que tener un punto muy importante. Los asientos, se me fue ahorita el nombre de la sociedad, pero toda la parte de las automotrices han cambiado las especificaciones para colocar los arneses. Si ustedes se dan cuenta y tienen la oportunidad de ver algún vehículo previo a los 2000 o de los 90, si mal no me equivoco, el sitio donde se embonaba el arnés era diferente. Normalmente estaba en la parte posterior del asiento. Ahorita, si ustedes se suben en autos, si no me mal recuerdo, y perdónenme por la falla en años, del 2000 hacia acá o 2010 hacia acá, parte de los arneses tiene doble seguridad. Lo podemos hacer de la forma más segura, es con el gancho o arnés que tiene colocado en la parte posterior del respaldo los coches. Es un doble seguro donde se pone un arnés. Esos son los más confiables. Hay un doble mecanismo por el cual el cinturón de seguridad también puede sujetar a la silla, pero lo más recomendado es usar estos puntos de sujeción de las sillas. Y por favor, siempre, siempre el cinturón o el primer clic, gancho, o como le queramos llamar, tiene que ir a la altura de las axilas, ¿ok? Y en la parte posterior ir bien fija hacia la pelvis y hacer el cierre en 4 puntos. No bajemos la guardia, no seamos confiados, siempre sujetemos en 4 puntos a nuestros niños. Aquí este cierre es muy importante, no bajar la guardia efectivamente y estar seguros con toda esta información que tenemos al alcance y que bueno, con estos detalles que nos acaba de compartir, responde 2 o 3 preguntas más que hay respecto a estas temáticas de las sillas, de la información que se debe tener. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Iglesias Castillo. ¿De qué? Gusto. Vamos a avanzar dando continuidad a este foro con Daniel Cano. Daniel abordará la problemática desde un punto de vista técnico-legal. En esta primera parte, pues nos compartirá sobre cómo se encuentra la problemática a nivel general y también pues nos va a compartir una explicación sobre los principales factores de riesgo que ocasionan accidentes y cómo ellos repercuten para tener una lesión grave o muerte en su caso y cómo regular dichos factores para disminuirlos. Daniel Cano, bienvenido, gracias. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Si me dejas compartir, les muestro una presentación rápida en compartir la pantalla. Mientras tanto, pues quería, digamos, arrancar hablando un poco sobre la problemática mundial y en qué se enmarca todo esto. Los siniestros de tránsito, las muertes en el tráfico son una pandemia global. Durante el curso de esta, digamos, de toda esta sesión, cada 23 segundos muere una persona en un hecho de tránsito en el mundo. Y eso nos lleva a una cantidad de muertos de 1.300, 1.300.000 personas al año, solamente por cruzar la calle, solamente por montarse en un carro, solamente por querer ir de un lugar a otro. Y eso pues no es justo, no es razonable que tengamos que morir de esa manera. Y el caso de los niños es particularmente grave, es en realidad la principal causa de muerte en niños y jóvenes a nivel mundial. Es decir, que es más probable que un niño se muera por cruzar la calle o por montarse en un auto, que de muchas de las cosas que nos preocupan, le preocupan a los papás, pero nos preocupan como sociedad. Temas como la diabetes, que es súper grave, temas como las drogas, en realidad son menos peligrosas, según lo que nos muestran las estadísticas, que los mismos hechos de tránsito. De hecho, en el caso mexicano, los hechos de tránsito son la segunda causa de muerte de 5 a 39 años en todo el país. Digamos que evidentemente el COVID ha cambiado un poco estas estadísticas, pero en tiempos normales era así. Se mueren en promedio casi 16,000 personas al año en México insisto, por cruzar la calle. Eso es inaudito. Y pues, digamos, esto es información del CONAPRA. Y pues Colima, igual que el resto del país, estamos hablando de 6.6 heridos por hechos de tránsito al día en el estado. Están muriendo más de 128 personas en Colima por hechos de tránsito y es la principal causa de muerte de 0 a 9 años. Digamos que son cifras muy, muy duras que debemos tener sobre una realidad muy difícil.
Y la verdad es que estas muertes y estos hechos de tránsito en el caso particular de Colima se concentran en la ciudad, se concentran en el área metropolitana de Colima, Manzanillo y Villa de Álvarez, en estas dos áreas metropolitanas. Es decir, que son unas muertes muy urbanas en una zona pues bastante amplia. A ver si ahora sí puedo compartir eso. Perfecto. Gracias. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y quiero ampliar un poco el concepto de seguridad vial infantil, no solamente para hablar de las sillas, sino de todas las maneras en las que podemos proteger a los niños en las calles. La primera habla, digamos, de las zonas, la ciudad en sí misma y cómo podemos hacer una ciudad más segura para los niños. Esta frase de la ministra de Transporte de Chile es muy bonita, que dice que dada la vulnerabilidad de los niños en el tránsito se requiere un plan integral para tener calles seguras. Algunos de los desafíos más grandes para la región de América Latina son la gestión de la velocidad y la mejora de la infraestructura. Por ejemplo, se debe fortalecer la incorporación de zonas de tráfico calmado en áreas residenciales y mejorar la infraestructura en zonas de escuelas para que todos los niños puedan contar con una movilidad segura. En ese sentido, tenemos que hablar de que las zonas alrededor de los colegios donde están los niños o los parques son justamente los lugares donde ellos están corriendo más riesgos y por ende debemos respetar unas lógicas muy mínimas, no rebasar los límites de velocidad. Ahorita hablaremos de los límites de velocidad en el estado de Colima, son de 20 kilómetros por hora en zonas escolares. Hay unos lugares adecuados para dejar a los niños. Busquemos el lugar adecuado donde ellos se puedan bajar cómodamente y no pongamos en riesgo frente a que otros conductores o otros actores viales los golpeen. Por eso tenemos que encontrar los lugares adecuados para hacer descenso y descenso y no parquear, no estacionar en lugares indebidos. No bloquear las entradas a los colegios, los accesos escolares, sino, insisto, buscar los lugares adecuados. Evidentemente no invadir los cruces peatonales, respetar las rampas de accesibilidad, evitar todo tipo de distractores. Este aparato es un distractor terrible, pero hay otro tipo de distractores al conducir. Debemos tener toda nuestra atención al conducir, tener mucho cuidado con las vueltas continuas, el giro sin mirar, hace que las personas que quieran cruzar la calle no lo puedan hacer, respetar los semáforos, etc. Estas son algunas recomendaciones que queríamos compartir con Colima. Frente al tema de la velocidad, como les mencionaba, el reglamento de movilidad y seguridad vial de Colima es muy claro. En zonas escolares, zonas de hospitales, zonas de albergues, de asilos, casas de hogar, parques y jardines, la velocidad máxima es de 20 kilómetros por hora. Y hay una razón para ello. Es porque el principal generador de riesgo es la velocidad. ¿Y cómo lo podemos entender? Pues, digamos, entre más velocidad tenemos, y un poco como explicaba muy bien el doctor Juan Carlos, los traumatismos son una consecuencia de una fuerza liberada en el momento en el cual desaceleramos. A mayor velocidad, la desaceleración va a ser más fuerte. Así las cosas, cuando nos golpeamos a 30 kilómetros por hora es como caer de un segundo piso, pero si nos golpeamos a 80 kilómetros por hora es como caer de un noveno piso, y los daños pues son gigantes. Y ahí, digamos que en todo esto, pues entran los sistemas de retención infantil, ¿cierto? El respetar las normas y el mantener una velocidad segura y el tener entornos escolares bien diseñados nos protege a los niños cuando estamos por fuera de los vehículos. El sistema de retención infantil es la manera de proteger al niño cuando está dentro del automóvil. Y nuevamente el reglamento nos dice qué hacer. El reglamento nos dice que los adultos debemos usar un cinturón de seguridad en cualquier silla en la que estemos ubicados, bien sea adelante o atrás, y dice que los niños deben estar primero en la parte de atrás del vehículo y segundo, utilizar el sistema de retención infantil adecuado para su edad y su peso, tal como nos lo explicó Juan Carlos. Ahorita les voy a mostrar un poco, y creo que esto va a ayudar a ilustrar lo que estaba mostrando Juan Carlos con una pequeña infografía. También, y este pequeño video muy rápido, esto es un video hecho por el gobierno de España, muestra un poco lo que comentaba el doctor Juan Carlos en qué sucede si un niño no está sujetado y está en la mitad entre los dos asientos. El vehículo para, la madre tiene el cinturón de seguridad y está quieta, pero el niño, que no está amarrado de ninguna manera, sale volando y se golpea en esta imagen frente al frente del vehículo.
Creo que el video es perfectamente explicativo de lo que se busca lograr con los sistemas de retención infantil. Es simplemente garantizar que el niño se, digamos, desacelere de la misma manera que desacelera el vehículo y, como muy bien explicó el doctor Juan Carlos, que este no genere, el parar no genere ningún tipo de traumatismo en ninguna de las partes del cuerpo del niño, que pues es mucho más vulnerable que los adultos. Y aquí un poco quería mostrar exactamente lo mismo que el doctor Juan Carlos nos presentó en cómo se distinguen los distintos sistemas de retención infantil según la edad y según el peso. Esta infografía es elaborada por la Fundación Gonzalo Rodríguez, quienes son unos grandes expertos en el tema, y si quieren conseguir información sobre cómo escoger una silla y cómo ponerla, muy recomendado que vayan a donde ellos. No es una organización sin ánimo de lucro, no es una cosa comercial, no están promocionando marcas, sino seguridad. Y como él nos planteaba, están estos que aquí denominan el grupo 00 Plus. Estamos hablando de básicamente de recién nacidos hasta niños que pesen 18 kilogramos aproximadamente. Son los que van mirando hacia atrás, se deben poner mirando hacia atrás, no mirando en el sentido en el que va el vehículo. Posteriormente tenemos el grupo 1, niños de 9 a 18 años, es el cinturón de 4 puntos que nos mencionaba el doctor Juan Carlos. Este se instala mirando hacia adelante y efectivamente tiene unas maneras de colocarse, y está el tercero o el booster, este elevador, que en realidad funciona con el cinturón de seguridad normal del vehículo, pero ubica al niño en el lugar adecuado y se debe usar cuando hasta que el niño alcance los 18 kilogramos o hasta alcanzar el 1,50 m de altura, ¿cierto? Esto nos abarca el tema. Quiero hablar un poquito de política y de en qué estamos en México frente a digamos, la seguridad vial en general, y enfocarnos sobre todo en el pilar de vehículos seguros o, digamos, este tipo de cosas. Y en ese sentido, nosotros no tenemos una ley de uso de cinturón de seguridad nacional, o sea, no es obligatorio usar el cinturón de seguridad de igual manera en todo el país, ni existe la obligatoriedad de utilizar los sistemas de retención infantil en todo el país. Esto es información no generada por nosotros, esto es información de un informe de la Organización Mundial de la Salud, y de hecho, si miramos muchos otros países, incluso de la región, sí tienen esto, en esto estamos un poco rezagados. Pero aclaro, esto es a nivel nacional. Colima sí cuenta con un reglamento de tránsito que obliga tanto el uso del cinturón como el uso de los sistemas de retención infantil. ¿Y qué podemos hacer? Pues primero hablemos de política pública. En este momento hay una oportunidad de cambiar la política pública nacional a través de un proyecto de ley que se llama la Iniciativa de Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Esta iniciativa de ley existe porque acabamos de modificar la Constitución, y en este momento el derecho a la movilidad es un derecho fundamental humano en la Constitución mexicana, y obligó al legislativo nacional a generar una ley que regule estos temas. Esta ley debe hablar de la obligatoriedad del uso de sistemas de retención infantil y de su calidad. También deben estar incluidos en la norma 194, que es la que rige cuáles son las características de seguridad vial de los vehículos que compramos. Y ahí debe estar, y por supuesto los reglamentos estatales y municipales deben estar también alineados en esto, en generar una obligatoriedad. Pero por otra parte, más allá de lo que dicen los políticos, tenemos que trabajar en cambiar el comportamiento de nosotros, de la gente, convencerlos. Tenemos que explicar, y creo que esto es un gran ejercicio el que está haciendo Colima, de comunicar y socializar la importancia de estos sistemas. Debemos generar mecanismos de promoción, que la gente sepa dónde comprar las sillas, cómo instalarlas y demás. Y finalmente, pues hay que controlar, ¿no? Necesitamos la zanahoria, pero también necesitamos el garrote, y al final de cuentas, pues sancionar de la manera adecuada a aquellas personas que no están usando los sistemas para proteger a los niños de manera adecuada. Con esto pues cierro esta breve presentación y agradezco por dejarme participar. Muchas gracias, Daniel Cano. Y bueno, justo este apartado con el que ha cerrado, pues es importante en el aspecto, por una parte, sí, desde políticas públicas, lo que se puede integrar, lo que se puede abonar a la temática, pero también pues la suma de este esfuerzo en conjunto de la concientización y del trabajo en cuanto
cambiar la cultura, ¿no? Cambiar la cultura desde nosotros, por una parte de lo que se puede hacer a través de leyes, pero también desde padres, madres de familia, las mismas personas que rodean a familiares que tienen niños, niñas, y que pueden también apoyar a que esto vaya fortaleciéndose, esta cultura día con día en las acciones. Muchas gracias por tu participación. Bien, voy a ceder la palabra a continuación a la maestra Miriam del Toro, quien expondrá desde un punto de vista ciudadano la importancia del uso de los sistemas de retención infantil y los paradigmas que giran en torno al uso de estas sillas de seguridad para los niños pasajeros. Miriam, bienvenida y gracias por tu compañía. Muchas gracias, gracias Alejandro y gracias por la invitación y a todos los que están aquí acompañándonos. Pues a mí me toca ver una parte menos técnica o compartir, analizar eso que todos como ciudadanos vivimos todos los días. Seamos padres de familia o no, estamos en contacto con niños y tenemos la responsabilidad de cuidarlos. Y parte de esa responsabilidad es asegurarnos de que cuando haya un niño en nuestro auto, tengamos la seguridad de que ese niño va seguro y tranquilo en el transporte que estamos utilizando para trasladarlo. Pero hay muchas razones que la gente argumenta para no utilizar el cinturón de seguridad o los sistemas de retención infantil, en este caso las sillas, dependiendo de la edad de los niños. Y hay varios argumentos que se utilizan o varias situaciones que nosotros vemos en el día a día cuando vamos conduciendo y en el auto de adelante vemos el niño asomándose por la ventana o sacando la cabeza por el quemacocos si el auto lo tiene, o jugando en el asiento trasero del auto, va en el asiento trasero, dicen los papás, pero no va sujeto, no va seguro. Puede llegar otro automóvil, impactar ese que estaba ahí tranquilamente esperando en un semáforo y la historia cambia totalmente. Los hemos visto jugando varios niños en el asiento trasero y sobre todo esos autos que luego saturamos porque somos muchos en la familia y porque yo me quiero llevar a todos mis sobrinos junto con mi hijo y entonces llevamos a 4 niños en el asiento trasero porque van contentos, porque van juntos. Van sentados tranquilitos, pero sin cinturón, sin un sistema de retención que los ayude a ir seguros. Los vemos con un celular en la mano que al momento también de una colisión se puede convertir en un arma que puede perjudicar más su salud, como nos decía el doctor Juan Carlos. O dispositivos que ahora se ponen en el respaldo del asiento de adelante para que el niño vaya viendo un video y no moleste al conductor o a la mamá que lo lleva o al papá, que también al momento de un accidente se puede convertir en esa arma mortal que puede afectar en la vida del niño que vamos trasladando. Y solemos utilizar un montón de argumentos que valdría la pena analizar. Uno de ellos es que son muy caras y que es caro cuando estamos hablando de la vida de un hijo o de un sobrino o de un familiar. ¿Realmente es caro comprar una silla? Yo he pagado el seguro de mi auto por 10 años que lo tengo, nunca lo he necesitado, pero creo que ese dinero que he invertido en ir tranquila y saber que si algo llega a suceder estoy protegida, no es nada comparado con la culpa que sentiría si algo pasara y yo no estuviera protegida en ese sentido. Algo similar sucede con estos sistemas de retención infantil. Otro argumento es, no es necesaria. Es un gasto innecesario, la silla no se necesita, nunca me ha pasado nada, la Virgen de Guadalupe me protege. Es solo un ratito, solo voy aquí a la tienda, no pasa nada si no yo lo llevo en la silla o si no uso silla. Voy aquí cortito, voy a 2 cuadras, voy al súper y regreso. Y el accidente puede suceder en cualquier momento. Es que es complicado colocarla. Podemos aprenderla a colocarla y tampoco es necesario estar quitando y poniendo. Una vez colocada se puede quedar ahí por un buen rato. Es que al niño no le gusta ir con cinturón y al niño lo dejamos hacer todo lo que le gusta. O hay una autoridad paterna o materna que le dice al niño lo que tiene que hacer por su tranquilidad y su seguridad y sobre todo por la seguridad propia. Cuando llega a haber un accidente que pudo haber sido prevenido a través de un sistema de retención
o de una forma más consciente de utilizar un automóvil. Yo siempre he creído que un automóvil es un arma mortal, porque tenemos la posibilidad de dañar a alguien o de salir dañados conduciendo esa unidad móvil. Y entonces cuando llega a suceder un accidente, no es solamente el accidente como tal, el daño físico que se puede hacer, sino también hay un daño moral. Y aquí me gustaría compartir una experiencia que sucedió en la familia en el año 85, y en defensa de ellos podría decir que en aquel tiempo era menos difundida esta información. Un primo, su esposa, su hija y un segundo primo, que era el que iba conduciendo, iban al aeropuerto de Guadalajara. En la madrugada, esto fue el 2 de enero más o menos, si mal no recuerdo, 2 o 3 de enero, la niña que iba con ellos acababa de cumplir un año el 12 de diciembre, iba manejando un primo y el otro con su esposa y su niña, que eran los que iban a viajar. La esposa iba con la niña en el asiento del copiloto sin cinturón, con la niña abrazada. Su marido, mi primo, en el asiento de atrás, dormido, porque llegando al punto donde iban, iba a tener que manejar un buen tramo también, entonces iba descansando. El primo que iba conduciendo no ve unas piedras que estaban obstruyendo la carretera, porque en ese tiempo se estaba construyendo el nodo vial que está antes de llegar al aeropuerto de Guadalajara. Se impacta con una de esas piedras y entonces al primo que iba dormido en el asiento de atrás no le pasó nada, pero la niña y la esposa salieron proyectadas por el frente del auto. La niña muere en el instante, mi prima queda cuadraplégica en un principio y a punta de cirugías y tratamientos en todos estos años logró recuperar la movilidad de la cintura hacia arriba. Yo creo que el futuro pudo haber sido muy distinto para ellos dos, para mi prima y para mi sobrina, si hubieran usado un buen sistema de retención infantil. Sin embargo, insisto, en aquel momento era muy distinto. Hoy quizá ya hayamos más ciudadanos conscientes del uso de estos sistemas, pero creo que hay mucho trabajo por hacer. Yo anoté aquí la pregunta, ¿se puede cambiar el futuro? Sí, yo creo que sí, si somos preventivos, si no esperamos a que las cosas sucedan para entonces contarle a otro que pudo ser diferente la historia. Como ciudadana, como habitante de Colima y como habitante del mundo, soy promotora de la cultura ciudadana. Y creo que como ciudadanos tenemos mucha responsabilidad en el cómo vivimos en el lugar en el que estamos, sea cual sea. Hay leyes que cumplir, hay reglamentos que cumplir. En Colima se obliga el cinturón de seguridad y se obligan los sistemas de retención infantil, pero todavía nos falta hacer mucho trabajo de concientización en la ciudadanía de la importancia de esos sistemas y de la importancia de prevenir y mantener un futuro saludable y un futuro más a largo plazo. Creo que nos toca la responsabilidad de hacer que estos sistemas de retención se conozcan más, se utilicen más y sobre todo que la gente esté consciente de que es por su propio bien y el bien de su familia. Porque hay papás que argumentan, es que yo no voy a obligar a mi niño a usar un cinturón de seguridad hasta que viene el accidente y entonces la historia cambia o el argumento cambia. Cosas tan sencillas como el uso del espacio público. Hoy los niños, por ejemplo, van quizás sí en un sistema de retención infantil, pero con un celular en las manos y ni siquiera van poniendo atención al entorno por el que van pasando. Y entonces estamos generando ciudadanos que no saben utilizar la calle, no saben utilizar el espacio público, no saben cómo llegar de un punto a otro porque van acá metidos en una pantalla y se pierden de lo que van recorriendo. Yo en algún momento les he dicho a mis hermanos, préstenme a mis sobrinos para llevármelos al Jardín Libertad, les voy a dar vueltas como si fuera piñata y les voy a decir, váyanse caminando a casa de la abuelita. ¿Serían capaces de llegar? Yo les pregunto si sus hijos o hijas serían capaces de llegar a casa de la abuelita si hacemos un ejercicio similar. Porque en la comodidad del niño, sí, quizá lo pongo sujeto a una silla de seguridad o una silla para niños, pero no me estoy preocupando de esa otra parte social del entorno y del uso del espacio que al final de cuentas cada ciudadano debemos desarrollar. Entonces mi propuesta sería
cambiar ese futuro, evitar llegar a esos más de 1,800 niños muertos en accidentes de tránsito y que como ciudadanos ayudemos a fomentar estos sistemas de retención infantil. Muchas gracias. Muchas gracias por tus aportaciones, Miriam del Toro. Y efectivamente, ¿no? Características que vemos en el día a día, en lo cotidiano, y que normalmente, incluso en los semáforos, que es donde de pronto hay oportunidad de, al momento de voltear a los laterales y encontrarte de forma, pues, muy continua, muy usual, el uso de los dispositivos móviles por los niños mientras van en los vehículos, en muchas ocasiones incluso hasta parados en los asientos, paradas en los asientos, viendo algún teléfono, ¿no? Algún dispositivo, alguna tablet, por ejemplo, y eso es algo que ocurre bastante. Gracias por tus aportaciones. Una pregunta para Daniel Cano, por parte del público, que mencionan ¿por qué se recomienda manejar a 20 kilómetros en las zonas que habías mencionado, Daniel? Creo que la mejor respuesta me la dio Miriam, cuando comentaba un poco sobre cómo a veces los niños y los demás usuarios de la vía solemos estar un poco despistados en ciertos entornos. Y te pongo un ejemplo diferente, Miriam, al de celular. Detrás de un balón siempre hay un niño, ¿sí? Detrás de una pelota hay un niño. Si un niño está jugando en un parque y la pelota se va, el niño va a salir corriendo detrás de la pelota. Y la pregunta es, ¿quién es responsable de que el niño no se pegue? Yo no creo que sea el niño. Yo creo que es el carro, el automóvil que esté cerca. Si vamos a 20 kilómetros por hora, lo más probable es que pase el balón, pase el niño, y yo que estoy conduciendo a 20 kilómetros por hora tenga tiempo de reaccionar y frenar antes de que llegue el niño. Ahora, Dios no lo quiera, si llegase a golpear al niño, ojalá solo golpea la pelota, pero si llegase a golpear al niño, el daño sería menor. Y esto tiene que ver con el hecho de que a menor velocidad, menor daño. Y no es una disminución proporcional, es decir, no es que a 20 kilómetros yo tenga un poquito menos de riesgo que a 30 kilómetros por hora. La diferencia es muy grande. Entre los 20 y los 30 kilómetros por hora, por ejemplo, las posibilidades de muerte en un golpe, en un accidente, pueden aumentar hasta un 20%. Y esto es hablando de adultos, imagínense niños. Entonces, la manera de asegurarnos de proteger a los más vulnerables, que en este caso estamos hablando de los niños, pero también pasaría con adultos mayores, por ejemplo, y por eso se incluyen hospitales y se incluyen albergues y demás, pensando en que lo mismo sucede con los adultos mayores que pueden terminar cruzando la calle sin quererlo o sin percatarse de su entorno, y no es responsabilidad de ellos saber en qué momento cruzar, es responsabilidad de nosotros como conductores estar preparados para parar si algo extraordinario ocurre, como que un niño o un adulto mayor cruce intempestivamente una calle y poderlos bloquear. Y para eso el límite de 20 kilómetros por hora es la solución más útil que hay. Gracias, Daniel. Y has tratado un tema importante, ¿no? Que también sale aquí a flote, la cultura de darle prioridad, en este caso, al vehículo y no al peatón. Es decir, una cultura en la que vemos que la prioridad en muchas ocasiones es, pues, te esperas como peatón, como transeúnte en la vía pública, hasta que finalmente dejan de pasar los vehículos, porque rara vez alguien se detiene a permitir el paso de las personas, que es otro problema de educación cívica, vial y demás que se suma a estas circunstancias que también hemos platicado en esta ocasión. Ya por las cuestiones de tiempo, les pediría por favor, doctor Juan Carlos, Daniel, Miriam, si pudieran por favor darnos alguna conclusión adicional que les venga a mente con base en todo esto que hemos abordado ya a manera de cierre. ¿Quién gusta comenzar? Doctor Juan Carlos. Si quiere Miriam, empezamos con Miriam. Sí, claro. Sí, ahora el pretexto de las damas primero, ¿no? Bueno, pues nada más reforzar la importancia de que como ciudadanos cumplamos con la responsabilidad que tenemos al habitar el entorno en el que estamos. Construir ciudadanía antes que ciudad,
y sobre todo tener claro que la autoridad se delega y la responsabilidad se comparte. Entonces, yo tengo delegado en las autoridades una responsabilidad al haber sido elegidos, no digo al haber votado por ellos, al haber sido elegidos tienen una responsabilidad, pero yo como ciudadana la tengo que compartir para poder ayudar a que esas leyes, esos reglamentos, todo eso que nos ayuda a mejorar la convivencia social y en este caso, que esos sistemas de retención infantil que en el estado de Colima son obligatorios, se apliquen y sean parte de una cultura de convivencia entre nosotros quienes habitamos Colima. Que podamos conversar con el familiar sin llegar a una discusión sobre estos temas de que son caras, de que no es necesario, voy aquí cortito, que lo pongamos en la mesa de conversación y que cumplamos con esa responsabilidad ciudadana de ayudar a que otros lo puedan utilizar y lo puedan cumplir. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Adelante, doctor Juan Carlos. Bueno, pues es difícil dar una conclusión a un tema tan vasto, pero tal vez me gustaría dar una conclusión más que médica desde mi punto o perspectiva como papá. En ocasiones cuando uno es padre y te dedicas al terreno del paciente críticamente enfermo, el ver un paciente que sufre un accidente por X o por Y, no voy a hablar de cosas incriminatorias o falta de conciencia, sino el paciente sufrió un accidente. Y cuando estamos enfrente de ese paciente, nosotros como intensivistas, el mundo se nos cierra y nuestro objetivo es mantener a ese organismo funcionando. El reto de nuestra especialidad es, tenemos que seguir dando vida a un pequeño que aún no sabe qué es la vida. Entonces, cuando uno lo ve como papá y lo puedes ver de esta dualidad, en ocasiones ves a pacientes y dices, híjole, no quiero saber nada de medicina porque puedes transpolar la cara de tu hijo a esos casos y es un sentimiento que en ocasiones nos choca a los que nos dedicamos a este punto. Pero es solo cuando vives estos momentos que dices, tienes que transmitir a la gente que tal vez especialidades como las mías, ¿no? Este terreno de los críticos no nos gustaría existir, pero que ahí estamos. Pero que, ¿por qué llegar hasta ese punto donde tienen que requerir la medicina crítica pediátrica cuando podemos hacer mucho más, muchísimo más antes? No nos toquemos el corazón. El niño va a llorar, el niño se va a enojar, nos va a ver feo, nos va a aventar el zapato, nos va a aventar la comida, no nos va a hablar. Pero vale más un episodio de una actitud poco conforme del pequeño a dejarlo libre en el coche. Quemacocos no libre dentro del coche, el niño no debe de ir brincando ahí. Y sobre todo, en medida de lo posible, concientizar que ya no solo cuando manejamos ahí es nuestra vida, ¿no? Sino es la vida de nuestro pequeño. Ese es el mensaje final que daría. Gracias, Juan Carlos. Y finalmente, Daniel, adelante. Bueno, yo cerraría hablando un poco de que si queremos proteger a los niños en las calles, lo mejor que podemos hacer es construir ciudades más amigables para ellos. Digamos, si ustedes recuerdan, en el pasado las calles eran un lugar para jugar. Era el lugar donde los niños jugaban. La calle era un espacio seguro para los niños. Y esto se daba en parte porque los carros no podían ir tan rápido, la tecnología de los automóviles en la época no lo permitía. Se daba porque tampoco habían tantos automóviles y porque teníamos calles menos transitadas, más seguras. Entonces, si construimos ciudades en donde los vehículos vayan más despacio, donde le quitemos espacio al automóvil y se lo demos a los peatones, más en una ciudad como Colima, que es pequeña, que tiene un clima súper agradable para caminar, con estos arbolados tan bonitos. Es un espacio perfecto para construir muchos entornos peatonales y allí los niños pueden crecer con una mirada distinta de la calle, una mirada en la cual puedan salir a jugar
y a disfrutar el entorno. Aquí yo tengo una imagen que están viendo, bueno, ella evidentemente no es una niña, pero es una manera diferente de pensar una calle. Es un espacio en el cual me puedo sentar, es un espacio en el que puedo sacar al perro. Es un espacio en el cual me puedo tomar un café, es un espacio donde puede haber un niño jugando con un balón o una pelota. Y eso no es un sueño, eso es posible. Quitarle el espacio a los automóviles y dárselo a los peatones y a los ciclistas es posible, va a ser ciudades más amables, va a ser ciudades más seguras y extrañamente va a ser ciudades en las que nos podamos mover mucho más eficientemente y amigables con el medio ambiente. Muchas gracias, Daniel, por estas aportaciones, también reflexiones pues, muy importantes de todos ustedes que nos han acompañado en esta ocasión. Agradecemos a quienes han estado presentes apoyando esta reflexión rumbo a fortalecer pues, una cultura de prevención, cuidado en el Foro de Seguridad del Niño y de la Niña Pasajera. Gracias al doctor Juan Carlos Iglesias Castillo, Daniel Cano, la maestra Miriam del Toro Velasco, al doctor Germán Agustín Rico Solís, quien aperturó este foro, representantes de seguridad vial, por supuesto, la compañía de todas y todos en esta emisión, medios de comunicación que también estuvieron compartiendo la información para esta sesión y quienes se conectaron a través de la página del gobierno de Colima. Gracias a todos por sus aportaciones y muy buenas noches. Buenas noches y hasta la próxima a todos. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a todos, buena noche. Hasta luego, Miriam, Daniel, Juan Carlos, Alejandro, gracias. Gracias. Buenas Un noches. abrazo. Hasta luego, un abrazo.